Hola, soy Denis. Realizo el siguiente ejercicio en base a un artículo que publicó la Harvard Business Review de las 10 funciones de Excel que deberíamos dominar para ahorrar tiempo, ser más productivo. A continuación, tengo una base de datos que es un registro de ventas de una pollería o un restaurante que vende pollos al horno. Vamos a sacarle un poco de información a modo de práctica y aplicando estas funciones que nos recomienda el artículo. La primera función que nos recomienda dominar es el cómo inmovilizar los paneles. Bueno, lo usual en una base de datos es inmovilizar la primera fila y la primera columna. Esto se hace de manera sencilla en la pestaña Vista, que está en nuestras opciones. Nos dirigimos a la opción inmovilizar y ponemos inmovilizar fila superior. Se inmoviliza la primera fila, que nos permite ver el encabezado y revisar los datos. Lo otro usual es inmovilizar la primera columna, que es cuando tienen encabezados en la primera columna. En este caso esta base de datos no lo requiere. Movilizamos los paneles, volvió a su estado normal. La otra forma de dividir o inmovilizar columnas, que es una que uso mucho porque a veces trabajo con bases de datos mucho más largas que llegan, que cubren mucho más espacio del que se puede ver en la pantalla. Usamos esta opción de dividir. Entonces, para inmovilizar la fila nos colocamos en A2, ponemos dividir y se habrá inmovilizado la primera fila. Lo interesante de esta opción es que podemos mover la barra que está separando o que está inmovilizando la primera fila y crear dos partes. Esto que nos permite, digamos, comparar, ¿no? Comparar diferentes fechas, comparar opciones, ver datos que están muy alejados juntos. Hacemos doble clic sobre la barra y desaparece. Ahora, si queremos inmovilizar la primera columna, nos colocamos en B1 y colocamos otra vez dividir y la primera columna se habrá dividido. Igual que ocurrió anteriormente, podemos dividir y, por ejemplo, lo coloco en esta opción de los menús y puedo acercar los precios y puedo ver de una forma más sencilla datos que están muy alejados, acercarlos y poder sacar algunas conclusiones. Para continuar con este ejercicio voy a dejar inmovilizado la fila superior, que es lo más usual que se hace en bases de datos. La segunda función que deberíamos dominar es cómo movilizarnos a través de esta base de datos sin necesidad de usar el mouse y usando el teclado, que es una manera mucho más rápida. Entonces, la función es muy simple, fácil de aprender. Presionas control y te movilizas con las flechas a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Si pones control hacia la derecha, se irá a la última, en este caso a la celda 1. Si pongo control flecha abajo, se irá al último dato que se encuentra en esta base de datos, y así te vas moviendo según deseas. Ahora, la segunda opción para este uso es presionar control shift. En este caso lo que va a hacer es seleccionar. Si pongo control shift y la flecha derecha, va a seleccionar la primera fila o la fila donde te encuentres. Si pongo control shift flecha derecha, flecha hacia abajo, va a seleccionar toda la base de datos. Continuando con el uso de esta función, pongo como ejemplo este caso. Nos ponemos en el encabezado de precio, presionamos control shift flecha abajo y se habrá seleccionado toda esta columna. A continuación vamos a usar la siguiente función que se nos recomienda dominar, que es la creación de columnas con el atajo rápido. En este caso es muy sencillo. Presionamos control mayúscula y el símbolo más y se crea una columna automáticamente. Esta es una función que de verdad ayuda mucho, al menos cuando se trabaja en el análisis de datos, para crear columnas donde donde colocamos fórmulas. En este caso voy a crear una columna donde combine los otros dos nombres, estos dos nombres de la lista. Nombre completo le voy a poner a esta columna. Y a continuación desarrollo la siguiente función, que es una función que se implementó desde Excel 2013 hacia adelante, llamado el Flash Hill. Para que funcione esta opción de relleno rápido, primero debemos crear en la primera celda un ejemplo de cómo debe de juntarse las dos celdas.
Entonces, cuando empezamos a escribir la segunda celda, Excel automáticamente se da cuenta que se está creando una lista de relleno rápido y presionamos Enter y se habrá rellenado por sí solo. Esta opción es muy interesante porque nos permite ahorrarnos el uso de fórmulas o digitar fórmulas y poder rellenar espacios de columnas mucho más fácil. A continuación voy a seguir insertando columnas, como ya les había mostrado. Por ejemplo, quiero insertar una columna donde multiplique el precio por la cantidad. En este caso me posiciono en la columna que quedaría delante, la selecciono totalmente con control shift flecha abajo, luego control mayús y símbolo más y se habrá creado. Le pongo de nombre total y introduzco la fórmula, que en este caso sería precio por la cantidad, y como ven se ha rellenado automáticamente. Ahora lo que quiero es agregar, para hacer un análisis en tabla dinámica, los códigos de cada producto. Entonces me posiciono en esta columna, la selecciono con control shift flecha abajo, control mayús más, ya tengo una nueva columna. Voy a continuar con el uso de tres funciones muy necesarias para el fácil y el rápido uso de Excel. Uno de ellos es el copiado especial, el otro es el uso de las funciones control Z y control I, y el siguiente es el de eliminar duplicados. Voy a hacerlo con este ejemplo para crear los códigos de los productos. Voy a copiar toda esta columna con control shift flecha abajo, presiono control C, la copio en la siguiente hoja, y acá está lo interesante de este atajo para hacer el pegado especial. En vez de, yo normalmente hacía así con pegado especial y me salían las opciones. El atajo que nos recomienda usar es control alt V, salen las opciones de pegado especial. En este caso yo quiero que se copie sin el formato, entonces le pongo valores y se va a copiar, digamos, el texto simple. Ahora, quiero eliminar los duplicados, otra vez pongo control shift flecha abajo, voy a la pestaña datos, a la opción quitar duplicados y acepto. En este caso, como pueden ver, se ha reducido la lista a los valores únicos. Ahora puedo crear un valor único para cada uno de estos nombres. Haré un código simple en base a una numeración. Por ejemplo, en estos casos, cuando quieres enumerar una lista, presionas control y va a aparecer un símbolo más. Posicionas la flecha en la esquina de la celda, arrastras presionando control y se verá autosumado. Entonces tenemos códigos para cada producto. Por ejemplo, quiero deshacer todo lo que he hecho, presiono control Z. Quiero volver a recuperar lo que he hecho, presiono control I. Esto es algo que se debe de hacer de la manera más habitual posible. La siguiente función que nos recomienda dominar es el uso de la fórmula buscar B, pero no solo esta, sino su inversa, que es la función, una unión de la función índice con coincidir. Bueno, a continuación lo explicaré con ejemplos. Por ejemplo, en esta lista quiero extraer los precios, para lo cual voy a usar la función buscar B. La limitación de esta fórmula es que la matriz donde se va a buscar el valor, que quiero buscar este valor único, este valor buscado tiene que estar en la primera columna, por lo que me voy a la matriz y tendría que seleccionar desde aquí. Hago la misma operación, control shift flecha a la derecha, flecha abajo, y coloco el indicador de columnas, que en este caso es 2, y se usa para coincidencia exacta el valor falso. Colocamos enter, presiona en la esquina inferior derecha de la celda cuando preste símbolo más para que se auto rellene, y miren ustedes, ya salió la lista de precios. Ahora, a la inversa, quiero ingresar los códigos de esta lista de productos a la tabla usando esta que he creado aquí,
pero como ven está hacia atrás del valor. Si uso buscar b no va a funcionar, por lo que debo usar la fórmula inversa. Está basado en el uso de dos fórmulas, en la fórmula índice y en la fórmula coincidir. A continuación explicaré cómo funciona cada una por separado y cómo se pueden usar combinándolas, ¿no? Lo que nos permite obtener datos de diferentes bases de datos. Y luego explicaré cómo su uso combinado que nos permite hacer una búsqueda mucho más rápida en bases de datos. Para esto usaré la nueva tabla que creamos. Primero le voy a dar un poco de color a esta tabla. Nos vamos a inicio, a dar formato como tabla. Le damos un formato de tabla que nos guste, en este caso voy a usar el verde. Lo que hace Excel es darle un formato de tabla, pero yo solo quiero darle color, por lo que me voy aquí a la opción de convertir a rango y se habrá quedado con el color y seguirá siendo una base de datos normal. La función índice trabaja de la siguiente forma. Tiene dos opciones, vamos a usar solo la primera. La función índice usando una matriz, que en este caso tenemos esta. Presionamos control shift, flecha a la derecha, flecha hacia abajo y se selecciona rápidamente la matriz con la que queremos trabajar. Aquí viene la otra parte de la función índice, que en base a un número de fila y un número de columna nos devuelve un dato. Por ejemplo, para hacerlo muy visible voy a poner 1, 1 y nos debería devolver el dato que está en la fila 1 y en la columna 1. Ahora si vamos haciendo combinaciones y vamos probando, por ejemplo le pongo en la columna 3, perdón, le puse 13, es 3, nos devuelve el valor de la fila 1 y de la columna 3. Básicamente eso hace índice. La función coincidir es una fórmula que nos devuelve la posición de un determinado valor dentro de una matriz. Para entenderlo de manera más sencilla, voy a usar un ejemplo. Cogemos uno de los valores únicos que tenemos en esta base de datos y luego, para que busque dentro de una matriz, es importante escoger una sola columna. Si los datos fueran de manera horizontal, deberíamos de escogerlo así. Igualmente nos va a devolver en qué posición se encuentra. En este caso nuestros datos están ordenados en una columna de manera vertical. Colocamos control shift flecha abajo, coma y coincidencia exacta. Presionamos enter y entonces este valor, esta celda que hemos escogido se encuentra en la posición 10. Y así si vamos jugando con otros valores nos va a devolver su valor, que es el 5. Entonces usando esta posición y la función índice podemos trabajar la siguiente tarea. Entonces para poder usar estas dos fórmulas combinadas, hice acá unos gráficos para que se pueda entender. Entonces, como dije antes, índice necesita una matriz, un número de fila y un número de columna. En este caso necesito extraer los códigos de esta matriz. Entonces lo que quiero hacer es obtener estos datos de lo que es los números de código de cada una de estas descripciones. Entonces para poder hacer uso de estas dos fórmulas combinadas, voy a hacer un ejemplo. Agarro cualquiera uno de estos valores, lo pongo por aquí. Entonces quiero descubrir o quiero buscar cuál es su código. Con buscar B no lo voy a poder hacer porque el dato código está hacia su lado izquierdo. Entonces usamos esta matriz, estas dos fórmulas combinadas. La redacción sería así. Entonces ponemos índice. La matriz donde voy a buscar es aquí. Podríamos escoger todo o solo esta.
Hay varias formas de hacerlo. Para no complicarlo, voy a colocar toda la matriz de datos, el número de fila. Este número de fila nos lo está entregando coincidir. Como ven, nos otorga un valor numérico, entonces lo redactamos. Coincidir, y el valor buscado que tenemos es este, el valor que copié. La matriz buscada nuevamente, como expliqué en cómo funciona coincidir, tendríamos que escoger una base de datos pero de una sola columna, que es esta, donde lo va a buscar. Coma, la coincidencia tiene que ser exacta y ya estaría terminada la parte de coincidir, y luego tenemos que completar el número de columna. En este caso el número de columna es la posición donde queremos buscar, el encabezado de donde queremos sacar información, que es el número 1. Cerramos y ya está. Entonces, un cuarto de pollo de chaufa de promoción es el número 12 y está aquí. Entonces, tenemos que escribir la misma fórmula en nuestra base de datos para completar este dato código, ¿no? Empezamos a redactar índice, abrimos paréntesis, la matriz de donde se va a buscar los datos código están aquí. Me coloco en A1, control shift, flecha derecha, flecha abajo, le coloco coma, entonces me pide el siguiente dato, que es número de fila. El número de fila lo vamos a obtener de la función coincidir. Ahora nos olvidamos por un momento de índice y hasta terminar coincidir. Coincidir nos pide un valor buscado que está aquí, que debo de obtenerlo de esta columna que creamos donde combinaban los dos nombres. La matriz buscada igualmente está en A4. En la hoja 4 tengo que seleccionar para coincidir una base de datos de una sola columna, de una sola fila. Le ponemos coma, coincidencia exacta, cerramos paréntesis, coma, y terminamos la función índice. Como ven, entre los paréntesis rojos se terminó coincidir, y en el paréntesis nos falta cerrar el paréntesis de la función índice. Entonces el número de columna, como les indiqué, se obtiene de esta primera columna, entonces tiene que ser 1. Y ahí está. Ahora, si yo arrastro esta fórmula hacia abajo, va a fallar. ¿Por qué? Porque no están retenidos los valores necesarios. Estas matrices deben quedar fijas. Y ahí viene la siguiente función que nos recomienda dominar este artículo, que es el uso del F4. F4 para mientras que vamos realizando fórmulas debemos siempre usarlo. F4 para retener estos dos datos. Si presionas más veces F4 se van a abrir otras combinaciones. ¿Ve? Por ejemplo, solo se retienen las columnas, las filas. En este caso quiero retener los dos. Mi referencia F2 sí debe correr, entonces la dejo así. Pongo Enter, posiciono en la celda, que aparezca la cruz, doble clic y listo. En esta base de datos se ha completado los códigos de cada uno de los productos. Estoy terminando la función, o bueno, estoy terminando de explicar la combinación de función índice con coincidir. Expliqué un poco de F4. Ahora F4 tiene dos funciones, una que es el retener las celdas, como les había comentado para las fórmulas. La otra función de F4 es que repite la última acción que hayamos hecho. Por ejemplo, yo copio esta celda, la pego. Bueno, va a fallar. Ya, mejor copio esta celda, la pego aquí. Si presiono F4 en otra celda, va a ser lo mismo. Por ejemplo, yo les había comentado que nos enseñaba en el atajo de crear filas nuevas, control mayúscula y más, se crea una fila nueva. Si presionamos F4 se va a seguir repitiendo la misma acción. Esta es
un atajo que se debe de usar siempre, se debe tener siempre presente el uso de F4. Por último tenemos la función sumar, en donde nos dice que deberíamos dominar las diferentes opciones de sumar, sobre todo usar el atajo. Para eso voy a usar un ejemplo sencillo. Voy a filtrar esta base de datos, selecciono la primera fila, me dirijo a datos, pongo filtro y voy a fecha. ¿Para qué? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de suma. Por ejemplo, quisiera saber qué día o cuánto ha vendido el 28 de julio. Para lo cual vamos a hacer un pequeño ejercicio de suma. Me dirijo a julio, escojo un día específico y ya. Entonces, por ejemplo, quiero saber cuánto se ha vendido en este día en particular. Para eso me voy a la opción total, que es el precio por la cantidad. Y hay varias formas de hacerlo. Una de las formas de sumar es haciendo control shift y seleccionando hacia abajo, y automáticamente la suma nos va a salir en la parte inferior de la hoja Excel, que es 1684.8. Digamos, es para una revisión rápida. Ahora, pero por ejemplo, si estuvieras haciendo un presupuesto y quisieras sumarlo en la misma hoja, tenemos la opción de suma, donde tú seleccionas, igual haciendo control shift y usando las flechas. Bueno, en este caso me está seleccionando el encabezado, que es un error. Okay, bueno, como ven, con la fórmula se me complica un poco. Para hacerlo un poco más sencillo, nos vamos a inicio y ponemos la opción autosuma, y de manera inteligente lo va a sumar. Ahora, esta opción tiene un atajo sin necesidad de dirigirnos a la pantalla inicio. Ese es el atajo que nos enseña este artículo, el cual es Alt, el símbolo más, con el símbolo igual, y se va a sumar automáticamente. Ese es el atajo en teclado. Bueno, esas han sido todas las funciones que nos recomendaba este artículo. Yo te recomiendo practicarlos. Te voy a dejar esta base de datos. Como ves, el objetivo de Excel debe ser facilitar tu trabajo y hacerlo más rápido. Según las estadísticas que nos da este artículo, los empleados de oficina pasan más del 10% de su vida laboral frente a una hoja de cálculo, y si trabajan en temas numéricos como finanzas es mucho más.